Esta es una unidad nueva que va, como decíamos, a presidir la Fiscalía junto con el Ministerio del Interior. ¿Y por qué esta necesidad de generar una unidad que atienda a las víctimas y a los testigos? Bien, bueno, en realidad la unidad de víctimas y testigos está dentro de lo que es la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, como servicio descentralizado, a partir de la implementación del nuevo código que va a ser el 1 de noviembre, pasa a tener un rol fundamental establecido en la ley, donde las víctimas y los testigos pasan a tener nuevos derechos que no están en el sistema actual. ¿Cuáles son esos nuevos derechos? Y para decirlo en lo más llano posible, las víctimas tienen la posibilidad, si desean, de participar del proceso penal, tienen derecho a recibir información del proceso, tienen derecho a presentar prueba, tienen derecho a, si no están de acuerdo con el que el fiscal archive el caso, poder pedir que lo tome otro fiscal. Esos derechos implican que las víctimas van a tener que recibir un tipo de apoyo y acompañamiento para atravesar ese sistema. Entonces, la Fiscalía General de la Nación, a partir de marzo de este año, empezamos un proceso de diseño de esa unidad. Esa unidad va a tener como cometido acompañar a las víctimas desde el momento del delito hasta atravesar todo lo que tiene que ver el proceso penal, que podrá llegar a un juicio oral o podrá tener otras medidas alternativas como la suspensión condicional del proceso, como medidas alternativas según el tipo de delito. Una cosa que me parece que es importante destacar es que ¿qué son todos estos cambios? A veces aparecen en un lenguaje muy complejo, muy jurídico, que para las personas es difícil de comprender, y creo que justamente este nuevo código ubica a las víctimas en un lugar de apropiarse del conflicto y del daño que les generó el delito. Hasta hoy el sistema que tenemos, y que muchas veces se escucha que es un sistema inquisitivo, lo que hace el Estado es, se apropia del conflicto de la víctima hace la denuncia y después no sabe qué es lo que pasó, ¿no? Es verdad. Bueno, a mí no me llamaron, cosas que uno escucha para identificar. A mí no me llamaron nunca más. Yo no sé en qué está el trámite de lo que a mí me pasó. Y algo que alguna vez he hablado con algún fiscal es que la gente llega al Poder Judicial y él decía, y sale quemada. Es decir, vos vas ante el Poder Judicial buscando una reparación y salís quemado, enojado, sintiendo que se te destrató o que no te trataron como correspondía o como vos lo esperabas. Sí, a ver, quiero también diferenciar dos cosas porque me parece que muchas veces entendemos la justicia solo en la figura del juez o solo en la figura del Poder Judicial. Y tenemos que poder diferenciar que en la justicia intervienen distintos actores. El fiscal, que depende de la Fiscalía General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo, que no es Poder Judicial, el juez, que depende del Poder Judicial, la Defensoría, que hay una Defensoría que defiende a los imputados, y también ahora con el nuevo código va a haber defensores que van a estar defendiendo a las víctimas que no puedan pagar un abogado. La Defensoría depende del Poder Judicial. Entonces, ya ahí tenemos algo que muchas veces para las personas es un mundo desconocido, que se suma al impacto emocional de haber sido víctima de un delito. Estás nervioso, angustiado, querés encontrar una respuesta y te encontrás con un montón de gente que muchas veces no sabés ni quiénes son. Le preguntás a la persona, ¿quién la atendió? Una señora. Claro. ¿Era la jueza? No sé, ¿no? Claro. Y en el sistema actual, muchas veces, aparte, quien toma la declaración es un actuario, no es ni la jueza ni el fiscal. El nuevo sistema lo que va a cambiar es que la persona tiene derecho a pedir la información sobre en qué está su proceso. Va a poder hablar con el fiscal, va a poder tener acceso a la información de qué es lo que va a suceder en el mediano y en el largo plazo. Se le va a poder explicar. Muchas veces las víctimas lo que más requieren es la información, y sobre todo una de las cosas que tú bien decías es el trato que contemple la situación de haber sido víctima de un delito, que implica ponerse en el lugar de que la persona puede estar nerviosa, angustiada y enojada.
Claro. Entonces, ¿Cómo no? ¿Y cómo no estarlo, no? Entonces, a quienes nos toca estar desde el sistema de justicia, tanto la policía, cuando muchas veces llega a la escena del hecho, los fiscales que ahora van a ser los que lleguen también en las situaciones de flagrancia, en las situaciones de hechos delictivos, a las personas que intervenimos en eso, nos implica ponernos en el lugar de la víctima y darnos cuenta que muchas veces cuando le mataron a un ser querido o perdió bienes materiales, necesita escucha, necesita canalizar lo que le está pasando. Y acá no hay que confundir que nadie está pidiendo que los actores de la justicia sean psicólogos. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es, lo que se requiere es un trato que contemple la situación de la víctima. A ver, porque a mí se me vienen a la cabeza algunos ejemplos de situaciones que uno ha escuchado, en mi caso que he entrevistado. Una mujer, por ejemplo, le matan a su esposo y de pronto se puede pasar 6 meses, 1 año en conseguir que le paguen la pensión. Y uno dice, eso no puede pasar, es indignante, no puede pasar. No, Sí. No sé quién lo tiene que resolver, pero lo que uno tiene claro es que eso no puede pasar más. Y quiero citar, en esta actividad que lo veíamos en la presentación, en la que estaba el ministro del Interior y estaba el fiscal de corte, Jorge Díaz, él hizo una frase que a mí me pareció interesante poner un ejemplo, ¿no? Dice, una persona, ¿no?, es víctima de un robo, le roban la cartera, la lastiman, va al hospital y hace la cola en el hospital y como cualquiera, y está atrás de pronto de una señora, dice, que se lastimó un tobillo porque pisó mal. Entonces a vos te robaron la cartera, perdiste todo, te lastimaron. Y en algún punto, entre comillas, vas a la paliza, vas a la cola del hospital detrás de una persona que le duele el tobillo porque pisó mal, como contó Jorge Díaz. Bueno, eso se supone que se trabaja para que eso se termine. Sí, en eso creo bien importante destacar, el ministro lo anunció y el fiscal de corte también en la actividad que tuvimos junto con AFAVIDE, que estamos trabajando muy en conjunto, igual que con el Ministerio del Interior, con el CAVID, con el Centro de Asistencia a las Víctimas que ya existía. En esto de la creación de un sistema integral de atención y protección a víctimas y testigos. ¿Qué quiere decir esto? El código nos da la oportunidad de ubicar a las víctimas en otro lugar diferenciado y esto requiere de una respuesta del Estado hacia todas las cosas que tú planteaste como ejemplos y que uno podría desarrollar también otros ejemplos en otros sectores. Porque el impacto que genera un delito no es solo el impacto inmediato, es el día después. Es todo lo que sucede en rearmar la vida cotidiana, tanto después de una rapiña, como de un homicidio, como de otros delitos que se pueden dar, o en el barrio, en la calle, o adentro del hogar. Entonces, el impacto que genera emocional, psicológico, económico, en el trabajo, ¿no? El otro día también un chico que sufrió una rapiña y quedó con una discapacidad severa, cambia toda su vida, cambia toda la vida de su familia. Entonces, la política de atención a víctimas y testigos tiene que ser una política de Estado, porque el Estado tiene que poder dar una respuesta desde distintos lugares, que de hecho la da porque muchas veces la termina dando, a veces a destiempo, a veces sin priorizarlo, sin priorizar a la persona que ha sufrido todo esto que tú decís y que siente una nueva frustración en otro servicio, ¿no? Y a veces no es por mala voluntad ni porque no estén los recursos, porque la salud termina atendiendo a esa persona por las prestaciones que tiene. Claro. El tema es que muchas veces, lo que hablábamos al principio, no se considera que eso es parte de un impacto de una situación delictiva. Y creo que la oportunidad también que esto nos genera es de hacernos conscientes de que las políticas de seguridad y el acceso a la justicia es algo que nos involucra a todos los ciudadanos. No es solo algo que queda reservado al Poder Judicial. Esto implica que todos los ciudadanos somos parte del acceso a la justicia, ¿no? Hay una cuestión que creo que todos lo vivimos y es no tener que pasearte
por 50 oficinas diferentes para resolver un tema. En este caso, nada menos que ser víctima de un delito. Entonces tenés que ir acá, tenés que ir allá, eso es una cosa muy desgastante. Para cualquiera, cuando no te ocurre un delito, imagínate si te ocurre un delito. Sí. Bueno, la idea de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía que estamos arrancando, hay unos llamados en curso para cargos de asistente social y psicólogo, va a haber un equipo pequeño, porque la idea justamente es trabajar con los equipos también de otras instituciones que atienden a las mismas personas. Sí, para no superponer. Para no superponer y para no crear esta cuestión de que cuento 50 veces a 50 psicólogos y asistentes sociales lo mismo para que me resuelvan una cosa. Entonces, la idea de la unidad y la idea de este sistema que integre las prestaciones que ya existen y unifique, y sobre todo que ponga el centro en la persona y no en la institución. No importa si, incluso hemos hablado con algunas de las instituciones que en el propio edificio de las Fiscalías Penales, que va a estar en la calle Cerrito, pueda haber un espacio para que referentes de otras instituciones puedan estar ahí cuando las personas necesiten una asistencia o un asesoramiento de otras instituciones. Esto implica cambiar bastante las prácticas de todos los actores. El nuevo código implica un cambio cultural en las reglas del juego y en las reglas del mapa de los distintos poderes de distintos lugares, ¿no? Me parece una debilidad a subsanar, quizás en el largo plazo, es que los propios funcionarios tengan claras las cosas, porque no es la primera vez, y seguramente no será la última, que vos vas a un lugar y te mandan a otro y es equivocado. No, pero mire, yo vine acá porque me dijeron que viniera acá. Sí, señora, pero acá no es. La mandaron mal. Esa frase, todos la vivimos y la escuchamos alguna vez. Sí, por eso yo decía que esto implica a todos los actores del Estado, ¿no? Porque si yo voy a una oficina, no sé, tanto de un prestador de salud como del MIDES, como de cualquier otro lugar, y alguien me dice, usted tiene que ir al Poder Judicial, tiene que ir al juzgado o tiene que ir a la Fiscalía. Los ciudadanos tenemos que apropiarnos de la información de qué le corresponde a cada institución. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, estamos trabajando en una capacitación para todos los funcionarios. Hay material de los lugares y servicios y prestaciones para las víctimas, que eso va a haber en cada fiscalía departamental. Los funcionarios van a tener ese material para poder asesorar cuando las personas piden información, pero además estamos trabajando con las fiscalías departamentales, con distintos servicios del Estado, haciendo reuniones en los distintos departamentos, con INAU, con el MIDES, con los prestadores de salud, explicando qué es el nuevo código, cómo se va a trabajar con las víctimas y justamente poniendo el acento en que no revictimicemos a las personas después que han atravesado una situación como esta. Creo que muchas instituciones ya lo vienen haciendo, quizás más fragmentadamente, quizás por distinto tipo de delito. Hemos avanzado muchísimo con las prestaciones y las respuestas, por ejemplo, en la violencia basada en género, el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, y a veces queda como totalmente desagregado las víctimas de otros delitos violentos en otros escenarios. Y creo que tenemos que pensar que las personas que viven el impacto de esos tipos de delito también requieren de priorizarse en los servicios. Creo que de a poco algunas de estas cosas, y el código da la oportunidad de poder poner el centro en eso, nos va a poder permitir avanzar en ese sentido, ¿no? Y hablamos mucho de las víctimas y creo que también está el tema de los testigos. Que los testigos, lo primero que a uno se le ocurre decir es, lo que necesitan es protección. Pasó una situación muy infeliz y muy desgraciada con una mujer que fue testigo, que atestiguó y permitió que un delincuente cayera preso, pero que le costó la vida. Entonces, eso allí, unos podrán decir que fue responsabilidad de uno, que fue responsabilidad de otro, que ella se mudó y no avisó, pero lo concreto es que ella terminó muerta. Ahí falló la protección para con esa mujer. Y eso, ese lujo, el Uruguay no se lo puede dar. No, en eso, por eso lo del sistema articulado tiene que ver tanto con víctimas como con testigos, ¿no? También pensando que en el nuevo código el lugar de las víctimas y de los testigos durante el proceso penal también va a ser muy importante.
El código prevé algunas medidas para los testigos y prevé también que serán los fiscales quienes podrán pedir medidas de protección para las víctimas y los testigos junto con los jueces. Ahí creo que vamos a tener que avanzar bastante, sobre todo también en generar una nueva cultura que va a tener que ver, por ejemplo, cuando se llegue a un juicio oral. También en eso me parece importante destacar que la cultura del juicio oral va a generar también otra movida diferente. Creo que el poner sobre la mesa los conflictos y que las personas puedan manejar mediante la oralidad lo que quieren transmitir en un escenario donde hay muchos actores, rompe el oscurantismo de lo privado. No es que yo declaro sola en un lugar con alguien que no sé quién es, sino que hay un escenario para el cual en un juicio oral las víctimas y los testigos también va a haber que prepararlos, explicarles quiénes son las personas que están, por qué le van a preguntar tal cosa, cómo le pueden preguntar, va a haber una defensa del imputado que también va a preguntar. Entonces eso lo vamos a tener que preparar a las personas, pero también quiero traer esto de... por ahí alguien dice, bueno, la víctima y el testigo van a estar cerca del imputado. Hoy también la víctima muchas veces sabe y hasta entran en el mismo lugar y comparten el mismo lugar. Entonces, eso está mal y creo que este sistema tiene que apuntar a dar esas garantías y que, por otro lado, airea el conflicto. Airea quiere decir esto de que hay otros, ¿no? De que no me siento intimidada en un lugar solo, sino que hay un montón de otras personas que también están ahí, no solo para poner el conflicto de lo que me ha sucedido sobre la mesa, sino también para acceder a la justicia. ¿No? ¿Qué ejemplos toma Uruguay, si es que se toman ejemplos? Porque ¿qué está pasando en otros países de América Latina con los testigos, con las víctimas de delitos, de inseguridad? Hay una cosa que me parece importante destacar y es que Uruguay no está importando ningún modelo, ¿no? Estamos creando un modelo que tiene que ver con la historia de lo que ya se viene haciendo y adecuando algunas experiencias a nivel internacional que tengan que ver con la realidad de nuestros recursos, de nuestro tipo de delito y de nuestra realidad geográfica. Eso me parece importante destacarlo. El modelo chileno, en lo que tiene que ver con víctimas y testigos, es un modelo que tiene una política estatal con algunos puntos de contacto a lo que nosotros estamos planteando. Últimamente visitamos en la provincia de Buenos Aires también cómo funcionan las unidades de víctimas y testigos y los programas de testigos protegidos. Y hace poco tuvimos la visita del fiscal de Santa Fe, que también estuvimos intercambiando sobre los programas de testigos protegidos y los programas de acompañamiento a las víctimas. Entonces, es de esas experiencias, de los aciertos y errores que han tenido otros, con dimensiones de países diferentes, con realidades diferentes, y por eso aclaré de que estamos armando la propuesta ajustada a lo que es nuestra realidad. Y en eso, el otro día también lo decía en la actividad de AFAVIDE, creo que reformas tan grandes como las que vamos a enfrentar a partir del 1 de noviembre en un sistema de justicia que en general para el ciudadano común aparece a veces muy lejano, va a implicar un cambio muy importante en las prácticas cotidianas y eso no se hace de un día para el otro. No es mágico y no está exento de errores. No se hace el 1 de noviembre y para siempre, ¿no? Las instituciones tenemos que aprender a trabajar con la incertidumbre que generan los cambios estructurales. Los cambios estructurales como esto va a generar que en los primeros meses, quizás en los primeros años, como pasaron otras reformas en nuestro país, también vamos a ir ajustando, ¿no? Entonces, en eso también es muy importante tener las orejas bien abiertas a lo que la ciudadanía también plantea, a lo que las propias víctimas vayan planteando. Vamos a implementar un sistema de monitoreo, como en otros lugares existe, para el trabajo con las víctimas y también de satisfacción, porque sabemos que muchas veces la respuesta que se pueda dar en el trabajo con las víctimas nunca va a calmar el dolor, la ausencia, la pérdida de lo que se sufrió, pero sí hay un nivel mínimo que tú lo planteabas al principio de la entrevista que tiene que ver con el trato, con la información, con el darme seguridades
en que no me tengo por qué sentir peor de lo que ya me sentí y menos me tengo que sentir culpable, ¿no? Hay víctimas que dicen, no sé si decir alguna cosa porque tengo al final miedo, parece que la culpa la tengo yo. Bueno, eso es parte de las prácticas que tenemos que poder cambiar, porque creo que una de las cosas que más tenemos que reafirmar es que ser víctimas de una situación violenta en nuestra casa o en nuestro barrio o en nuestra sociedad y en el mundo, no solo en nuestro país, somos todos vulnerables. Entonces, todos los días a cualquiera de nosotros nos puede tocar atravesar, estar sentado en un juzgado, o a nuestros hijos, o a nuestros padres, o a nuestros abuelos, o a un amigo. Y todos queremos que nos traten bien, que nos atiendan bien, queremos saber qué es lo que va a pasar, no queremos sentirnos peor de lo que ya nos sentimos. Entonces, todo esto va a implicar reforzar algunas buenas prácticas que ya se vienen haciendo y sin duda cambiar radicalmente otras que, como tú decías, muchas veces terminan revictimizando más a las personas, ¿no?